Castro, profesor de oncología de la Universidad de San Carlos. Esta plática tratará sobre el uso de la terapia dirigida molecularmente para pacientes con cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas. Los objetivos de la conferencia son revisar las pruebas diagnósticas moleculares apropiadas para cáncer de pulmón avanzado, así como el papel de la terapia dirigida contra el EGFR, ALK, ROS1 y RAF. Y también hablaremos un poco de los medicamentos nuevos moleculares que son prometedores. Hay que empezar diciendo que alrededor del 40% de las personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas presentan metástasis al momento del diagnóstico y que alrededor del 80% eventualmente desarrollarán la enfermedad metastásica. Todo el tratamiento para el cáncer avanzado de pulmón de células no pequeñas es paliativo, logrando una supervivencia inferior al 5% a los 5 años. Por lo tanto, las pruebas diagnósticas moleculares y la terapia dirigida pueden mejorar la supervivencia en grupos seleccionados de pacientes. Nuestra pregunta previa a la conferencia es sobre el caso de una mujer de 48 años que presenta tos, que nunca fumó, que tiene un buen estado general, cuya radiografía de tórax mostró múltiples nódulos pulmonares de diferente tamaño, que se demostraron en la tomografía como nódulos bilaterales en vidrio despulido a lo largo de sus campos pulmonares. La exploración por el PET mostró los mismos nódulos pulmonares que captan ávidamente FDG sin evidencia de otras metástasis a distancia. La biopsia en cuña de 2 de los nódulos pulmonares revelaron adenocarcinoma bien diferenciado. En este contexto, ¿cuál es la conducta más adecuada? Iniciar quimioterapia, quimioterapia más erlotinib, evaluar a la paciente para trasplante bilateral del pulmón o pruebas diagnósticas moleculares. Volveremos en un momento a esta cuestión. La terapia sistémica se puede dividir en varias categorías. Aquí vamos a hablar de la quimioterapia y de la terapia molecular personalizada. Regularmente la quimioterapia son medicamentos citotóxicos cuya característica común fue que se desarrollaron empíricamente. Esto significa que cuando se desarrollaron, se descubrió que mataban células cancerosas sin un conocimiento claro de sus mecanismos de acción. Ahora sabemos que toda la quimioterapia es en realidad dirigida porque todos los medicamentos quimioterapéuticos interactúan con alguna molécula dentro de la célula cancerosa. Por ejemplo, Topotecan interactúa con la Topo 1 para inhibir su actividad. El cisplatino interactúa con el ADN con el fin de producir un cruzamiento de las bases. Pero en el momento en que se desarrollaron, el mecanismo no estaba impulsado claramente por el diseño y el desarrollo del medicamento. En cambio, los agentes molecularmente dirigidos son medicamentos que se desarrollaron ya con un conocimiento específico del mecanismo de acción molecular previsto. Por tanto, con la identificación de BCR-ABL en la leucemia mielógena crónica, los medicamentos fueron diseñados específicamente para inhibir la actividad de la quinasa ABL. Hay que tener en claro, como habíamos mencionado, que todo el tratamiento para cáncer de células de pulmón no pequeñas en etapa 4 es paliativo y la terapia sistémica incluye quimioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia, que pueden mejorar la supervivencia general y la calidad de vida. Pero hay que tener en cuenta que todos los tratamientos pueden disminuir la calidad de vida y en algunos casos hay mortalidad asociada y por lo general son medicamentos de alto. Cuando hablamos de terapia personalizada, decimos que son tratamientos molecularmente dirigidos. En el entorno actual de la terapia contra el cáncer, los biomarcadores se han vuelto muy importantes para determinar a qué paciente le puede servir o no determinado tratamiento. Hay un par de diferentes tipos de marcadores potenciales muy útiles. Están aquellos marcadores pronósticos que son un indicador de supervivencia del paciente que es independiente de la terapia y eso generalmente refleja la agresividad innata del tumor. Un ejemplo
podría ser la etapa de la enfermedad, porque la enfermedad más agresiva tendrá una etapa más alta al momento del diagnóstico y eso claramente impacta en el pronóstico del paciente. Los marcadores predictivos, en cambio, son marcadores que indican el resultado basado en una terapia específica. Podría decirse que si un tumor va a ser sensible o resistente a determinado tratamiento, si las personas van a tener respuesta y cuál es su supervivencia a largo plazo. Los receptores de estrógeno en cáncer de mama serían un ejemplo. El EGFR en cáncer de pulmón es otro ejemplo de un marcador predictivo en que si tratamos con un inhibidor de tirosina quinasa mejorará el resultado del paciente. Entonces, en esta época sabemos que hay una serie de diferentes subtipos de adenocarcinoma, basado en la clasificación molecular. Si miramos el gráfico circular de la derecha, vemos que hay una serie de diferentes anomalías genéticas que pueden impulsar el crecimiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Muchas de estas anomalías ahora se han determinado que tienen terapias dirigidas aprobadas por la FDA asociadas con ellas. Esos son los que están en verde, a saber EGFR, BRAF, ROS1 y ALK. También hay otros biomarcadores que se enumeran aquí en amarillo, como el RET, MET, HER2, que tienen alguna evidencia que respalda el uso de una terapia dirigida con beneficios potenciales para los pacientes, pero estos aún no han sido aprobados por la FDA para su uso en personas con cáncer de pulmón de no células pequeñas. También existen subconjuntos para el carcinoma de células escamosas, donde ahora sabemos que hay varios tipos diferentes de mutaciones driver. Sin embargo, ninguno de los tratamientos actuales ha demostrado que tengan beneficios claramente demostrados para los pacientes con tumores que presentan estas anomalías. Por lo tanto, no vamos a discutir el carcinoma de células escamosas más en esta plática. El primer objetivo que se identificó en el cáncer de pulmón y que llevó al desarrollo de una terapia dirigida fue el receptor del factor de crecimiento epidérmico o EGFR. Este es un receptor de factor de crecimiento asociado a la membrana que se une a su ligando y se activa a través de un dominio de tirosina quinasa intracelular para iniciar el crecimiento tumoral. Se ha demostrado una serie de medicamentos que pueden inhibir la actividad del EGFR, incluyendo anticuerpos monoclonales que se unen al dominio extracelular, como el cetuximab, inactivando el receptor, o bien inhibidores de tirosina quinasa, también llamados inhibidores de moléculas pequeñas, que inhiben los segundos mensajeros, bloqueando la actividad de la señal. Ejemplos de estos es erlotinib, gefitinib, afatinib y osimertinib. Hace ya unos 18 años, varios grupos identificaron mutaciones dentro del dominio de la tirosina de EGFR. Esas mutaciones encontraron que predicen la sensibilidad a los inhibidores de la tirosina quinasa EGFR. Las mutaciones más comunes son la deleción del exón 19 y la mutación puntual del exón 21. Sin embargo, hay una serie de otras mutaciones de sensibilización que son más raras, así como una serie de mutaciones que predicen resistencia a los inhibidores de la tirosina quinasa EGFR. Se encontró que estas mutaciones son mucho más comunes en no fumadores, en personas con adenocarcinoma, en mujeres y en asiáticos del este. Esos asiáticos son japoneses, chinos y coreanos. ¿Qué sucede cuando dirigimos los inhibidores de EGFR a diferentes poblaciones de pacientes con cáncer de pulmón de no células pequeñas? Si tomamos una población de pacientes no seleccionados y los tratamos con un inhibidor de EGFR, con un TKI, esperamos una tasa de respuesta de alrededor del 10%, que es la prevalencia de mutaciones EGFR en la población caucásica no seleccionada, y esperamos una supervivencia de 8 a 12 meses. Si seleccionamos en base a los factores clínicos que mencionamos aquí arriba,
La tasa de respuesta llega a ser hasta de un 40% con una supervivencia a 18 meses. Sin embargo, si realizamos la secuenciación para encontrar la mutación y solo tratamos a las personas que tengan una mutación sensibilizadora EGFR, entonces veremos tasas de respuesta tan importantes como del 70%. Es decir, que al aumentar la población particular de pacientes que están siendo tratados, podemos mejorar los beneficios potenciales de la terapia. Entonces, una pregunta racional sería, si tenemos un paciente con una mutación EGFR, ¿es mejor tratarlo con inhibidores TKI o con quimioterapia estándar, como tratamiento de primera línea? Una variedad de ensayos han evaluado esta estrategia en relación con una serie de inhibidores EGFR, gefitinib, erlotinib, afatinib, frente a una variedad de diferentes tipos de quimioterapia. Todos esos estudios han encontrado una mejora en las tasas de respuesta hasta de 3 veces mejor y cerca del doble en la supervivencia libre de progresión en personas que recibieron el inhibidor de EGFR. Ahora notamos a la derecha que la supervivencia general no es significativamente diferente en la mayoría de esos estudios. Y eso se explica porque claramente había un alto índice de cruce. Por lo tanto, las personas que estaban recibiendo quimioterapia al momento de la progresión fueron cambiadas a recibir un inhibidor de EGFR. Así que podemos notar a la derecha que la supervivencia general no es significativamente mejor en la mayoría de esos estudios porque claramente hubo un alto nivel de cruce. Por tanto, las personas que estaban recibiendo quimioterapia en el momento de la progresión, todas fueron cambiadas a recibir un inhibidor de EGFR. Por tanto, estos estudios demuestran claramente que de los beneficios de recibir un inhibidor de EGFR por adelantado son mayores que los de recibir quimioterapia si tenemos un paciente con un tumor mutado para EGFR. Sin embargo, el efecto de estas drogas no dura para siempre y la duración media de la respuesta con terapia de primera línea es alrededor de 12 meses con gefitinib o erlotinib y esos pacientes desarrollan resistencia en alrededor del 50 al 60% de los casos. Es una resistencia es una mutación T790M en el dominio de la tirosina quinasa como mecanismo de resistencia. Y cuando aparece esta resistencia, se puede usar otro inhibidor de TKI llamado osimertinib. Aunque sabemos que hay otros tipos de mecanismos que producen resistencia, este es el más frecuente. ¿Qué sucede cuando comparamos osimertinib contra quimioterapia en personas que han desarrollado una mutación T790M? Estos pacientes que progresaron a un inhibidor de TKI de primera generación se aleatorizaron a recibir quimio versus osimertinib. Esta es nuestra curva libre de progresión. Vemos una mejoría en la supervivencia con el uso de osimertinib versus el uso de quimioterapia. Con eso queda claro que osimertinib es un TKI específico de la mutación principal de resistencia que puede surgir cuando tratamos con medicamentos de primera generación a los pacientes. Entonces ahora debemos de pensar qué sucede si utilizamos osimertinib como terapia de primera línea. Este es el ensayo Flaura que comparó el inhibidor de tirosina quinasa EGFR de primera línea, gefitinib o erlotinib, contra osimertinib en personas con mutaciones comunes y no con la T790M. Como podemos ver, con respecto a la supervivencia libre de progresión y la supervivencia general, se observó una mejoría con osimertinib sobre los EGFR TKI de primera generación, así como también se observó una mejoría en la progresión a nivel del sistema nervioso central con osimertinib.
con lo que queda refrendado que osimertinib es un mejor medicamento que los inhibidores de primera generación. ¿Cuál es el resumen de todos estos estudios? Lo que hemos encontrado con la inhibición de EGFR es que erlotinib, gefitinib, afatinib y también osimertinib están aprobados como terapia de primera línea de cáncer de pulmón de células no pequeñas EGFR mutado. Afatinib está aprobado para las mutaciones sensibilizantes raras. Las mutaciones de resistencia T790M surgen dentro de aproximadamente el 50% de los pacientes. El osimertinib es un TKI específico contra la mutación T790 después de la terapia EGFR TKI de primera línea. También ahora se ha encontrado que osimertinib mejora la supervivencia sobre los TKI de primera generación y tiene menos toxicidad. Por tanto, osimertinib debería ser nuestra terapia de primera línea con una mejora en la supervivencia y una menor toxicidad para las personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas EGFR mutado. Una pregunta: un paciente masculino de 43 años que nunca fumó, que parece con dificultad para respirar y tos. Se siente bien y trabaja a tiempo completo. En la tomografía muestra opacidades en vidrio despulido en ambos pulmones. La exploración cerebral es negativa. La broncoscopía con biopsia muestra adenocarcinoma bien diferenciado y las pruebas revelan una mutación EGFR L858R. ¿Cuál es el tratamiento adicional más apropiado? Quimioterapia más radiación, quimioterapia más bevacizumab, osimertinib o crizotinib. La respuesta correcta es osimertinib, basado en los datos que mostramos una mejor supervivencia con el uso de osimertinib y personas con una mutación de EGFR sensibilizante. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. El segundo objetivo que se había identificado en el cáncer de pulmón y para el que tenemos un tratamiento específico es ALK. El ALK o ALK también es un receptor del factor de crecimiento asociado a la membrana. Sin embargo, en esta situación, ALK se vuelve oncogénica a través del reordenamiento en el segundo cromosoma en el que se combina con un motor aberrante como el gen ML4 para crear una proteína de fusión que tiene actividad quinasa hiperactiva para señalar a través de la célula. Los reordenamientos de ALK ocurren aproximadamente el 4% de las personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Casi todos tienen adenocarcinoma y casi nunca han fumado. Crizotinib, ceritinib, alectinib, brigantinib están aprobados por la FDA como terapia de primera línea para personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Sin embargo, la resistencia también puede ocurrir a través de múltiples mecanismos, incluyendo mutaciones secundarias de punto de salida en el dominio de la tirosina quinasa que inhibe la unión de los inhibidores. Este es el ejemplo de una tomografía que nos muestra lo que se puede lograr con los inhibidores de ALK y las personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Esa es una tomografía de una mujer que llegó con disnea con un tumor primario y sus pulmones llenos de innumerables pequeños nódulos pulmonares. Se encontró que tenía una mutación de ALK y fue tratada con crizotinib y 6 meses después vemos que el tumor primario segmentado, un poco de atelectasia por aquí y la aparición de todas esas imágenes se ha aclarado. Posteriormente tuvo un crecimiento lento del tumor en aproximadamente año y medio y luego fue puesto en un ensayo clínico con alectinib y continúa con buen control de la enfermedad hasta el día de hoy, ahora casi 7 años después de su presentación inicial. Entonces, como los vimos con los inhibidores de EGFR, el primer paso fue responder qué sucede si tomamos a un paciente que tiene una mutación ALK y le damos inhibidores de primera línea
ALK versus quimioterapia. Vemos que hay una mejora significativa en las tasas de respuesta con crizotinib y en la duración de respuesta, con mejor supervivencia libre de progresión, aunque no hay una gran diferencia en la supervivencia general porque de nuevo hay un alto nivel de cruce. Aquí con las personas que recibieron quimioterapia, recibieron crizotinib una vez que progresaron. Sin embargo, también la respuesta a crizotinib dura en promedio alrededor de un año y luego desarrolla resistencia. La resistencia ALK no es tan limpia como la resistencia al EGFR y puede haber una variedad de diferentes mutaciones que pueden conducir a la resistencia, así como una serie de diferentes pistas de derivación de otros conductores oncogénicos que pueden conducir a la resistencia. Alectinib fue desarrollado como un inhibidor de segunda línea con actividad potente frente a una variedad de estas mutaciones de resistencia en personas que habían recibido crizotinib previamente y desarrollaron progresión. Alectinib fue comparado directamente contra crizotinib en el ensayo ALEX como terapia de primera línea. Aquí vemos que alectinib mejoró la supervivencia libre de progresión y la supervivencia general frente a crizotinib con una mejor progresión a nivel del sistema nervioso central también. Así que alectinib parece que es el inhibidor más activo de ALK y este estudio sugiere que debe ser utilizado como nuestra mejor primera línea en pacientes ALK positivo. Así que lo que sabemos con respecto a la inhibición ALK es que la primera mutación ALK fue identificada en el cáncer de pulmón de células no pequeñas en el 2007 y solo 4 años después ya teníamos un inhibidor ALK aprobado por la FDA, el crizotinib. Eso nos dice qué tan rápido se está moviendo el campo desde el momento del descubrimiento de un potencial objetivo de biomarcador hasta el desarrollo de un medicamento clínicamente útil. Actualmente alectinib es preferido como terapia de primera línea basada en su actividad, así como en su perfil de toxicidad relativamente tolerable. La resistencia se desarrolla con otras mutaciones secundarias al ALK por otros mecanismos. Ceritinib, alectinib, brigantinib tienen altas tasas de respuesta en personas que previamente han tenido tratamiento con crizotinib y lo que es más importante con respuestas mejoradas del sistema nervioso central. Lorlatinib es un fármaco de investigación que ha demostrado actividad en personas que han progresado a otros inhibidores ALK disponibles. Vamos a otra pregunta. Una mujer de 38 años presenta un vago dolor torácico izquierdo. Por lo demás tiene buena salud y está cuidando a sus 2 hijos pequeños. No es fumadora. La exploración revela múltiples nódulos pulmonares y derrame pleural izquierdo. La tomografía de la cabeza fue negativa para metástasis. La citología en el líquido pleural reveló adenocarcinoma. Las pruebas moleculares muestran reordenamiento ML4-ALK. ¿Cuál es el manejo más apropiado? Quimioterapia más bevacizumab, alectinib, crizotinib más quimioterapia o cuidados paliativos. Basado en los datos que hemos visto hoy, alectinib sería el tratamiento más apropiado para esta joven en buena forma con adenocarcinoma pulmonar reorganizado de ML4-ALK. Otro biomarcador que se ha identificado en el cáncer de pulmón de células no pequeñas es ROS1. ROS1 es muy similar al ALK, ya que es un receptor del factor de crecimiento asociado a la membrana que puede ser reorganizado produciendo una proteína de fusión hiperactiva. Las mutaciones de ROS1 se encuentran en solo de 1 a 2% de las personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Casi todos los pacientes tienen una historia negativa para tabaco y presentan principalmente adenocarcinomas. Crizotinib, que era nuestro inhibidor ALK anteriormente mencionado, también es un inhibidor de ROS1 con una tasa de respuesta de más del 70% y una duración de respuesta de 18 meses. Crizotinib ha sido aprobado por la FDA para personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas reordenadas a ROS1. Sin embargo, la resistencia puede ocurrir principalmente a través de mutaciones secundarias de ROS1
Ceritinib, uno de los inhibidores de ALK, también tiene actividad ROS1, pero no parece funcionar después de crizotinib y aún no ha sido aprobado como inhibidor de ROS1. El biomarcador final que tiene un tratamiento específico aprobado por la FDA asociado con el cáncer de pulmón es la mutación BRAF V600C. La misma mutación que ocurre en un gran número de personas con melanoma ocurre en solo 1 a 2% de las personas con adenocarcinoma pulmonar. Estos son en su mayoría fumadores actuales o grandes exfumadores, por lo que esto es muy diferente a las personas que tienen mutaciones EGFR, ALK o ROS1, donde casi todos son no fumadores. Los inhibidores BRAF de un solo agente como dabrafenib y vemurafenib tienen algún potencial de respuesta, sin embargo, la respuesta principal se observa con dabrafenib más cametinib combinado, por lo que un inhibidor BRAF más un inhibidor de MET tienen una tasa de respuesta superior al 60% y una duración media de respuesta de aproximadamente 10 meses. Esta combinación ha sido aprobada por la FDA para su uso en personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas mutados para BRAF. Hay una serie de otros productos Diana con biomarcadores emergentes en personas con adenocarcinoma de pulmón. Todos estos ocurren en un porcentaje bastante pequeño de personas del orden del 1 al 2%, que incluyen reordenamientos de red, para los cuales tenemos varios medicamentos que han sido aprobados para el cáncer de tiroides, que sí tienen algún potencial de respuesta. También hay mutaciones en el HER2-Neu, para los cuales trastuzumab etancina, también conocido como TDM1, ha sido demostrado en un ensayo pequeño que puede producir una tasa de respuesta del 44%. Luego hay mutaciones de empalme del exón MET14, para los cuales crizotinib está activo con una tasa de respuesta de aproximadamente el 40%. Ninguno de estos tratamientos ha sido aprobado todavía para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, pero en teoría tendrían que funcionar. Para las personas que tienen un adenocarcinoma de pulmón, es importante obtener pruebas de 4 biomarcadores cuando se presentan por primera vez a la consulta en etapa avanzada. ¿Qué pruebas tenemos que realizar? EGFR, BRAF, reordenamiento SALK y ROS1. Esas son las pruebas mínimas que deben ser probadas junto con la prueba de PDL1, como hemos discutido anteriormente en nuestra charla de inmunoterapia. Si es posible, es razonable realizar secuenciación de próxima generación para otras mutaciones que pueden estar presentes y orientar la participación de pacientes en ensayos clínicos. Así que volviendo a nuestra pregunta previa a la conferencia, una mujer de 48 años que consulta con tos, que nunca fumó, en buenas condiciones, cuyos exámenes mostraron múltiples nódulos pulmonares y la biopsia mostró adenocarcinoma bien diferenciado. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Tratamiento con quimioterapia, quimioterapia más erlotinib, evaluación para trasplante bilateral de pulmón o realizar pruebas de diagnóstico molecular. Como hemos visto, la conducta más apropiada es realizar pruebas de diagnóstico molecular. Así que nuestros puntos de referencia son que los subconjuntos moleculares basados en biomarcadores predictivos han sido identificados en el adenocarcinoma de pulmón. Pacientes con mutaciones sensibilizantes deben de tratarse con osimertinib, y si no lo tenemos a disposición, pues con cualquier inhibidor de primera o segunda generación. Si hay un reordenamiento de ALK, se puede utilizar alectinib o crizotinib. Si hay un reordenamiento de ROS1, debe tratarse con crizotinib de primera línea. Y los pacientes cuyos tumores presentan mutación BRAF deben tratarse con dabrafenib más cametinib. Otros objetivos terapéuticos dirigidos se están estudiando activamente y esperamos poder utilizarlos en el futuro como estándar de atención. Como siempre, gracias por su atención y nos vemos en la próxima.